tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a un programa más de Visitando las Iglesias, aquí en las pantallas de Canal 2 de la televisión por cable. Hoy día nuevamente en Ñancul, en la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal, que dirige la pastora Dolila Jara, como ya lo hemos comentado en programas anteriores. Hoy día tenemos una visita. Se han estado realizando algunas ciertas reuniones con respecto a un campamento que está realizando esta iglesia a nivel zonal, que se va a realizar justamente en este mes de enero. Está con nosotros la presidenta de la juventud de la iglesia zonal. Ella es la hermana Doris Wenchual, es de la localidad de Lautaro, ¿cierto? Que queremos saludarle. ¿Cómo está, hermana Doris? Gusto de estar con nosotros aquí Visitando las Iglesias. Gracias, hermano, por su bienvenida. Bendigo al Señor por la posibilidad que me han dado también de ser partícipe de esta entrevista, y creo que va a tener un fruto muy provechoso a nivel de zona en el sentido de los jóvenes. Así es, queremos conocer primero que todo a nuestra hermana Doris, para quienes están viendo nuestro programa y usted que no la conoce, saber quién es Doris Wenchual. Bueno, como usted ya me presentó, mi nombre completo, yo pertenezco a la iglesia de Lautaro del pastor Santiago Garro Espinosa. Mi vida transcurre en el Evangelio de la edad de 17 años aproximadamente. No nací en un hogar cristiano, comenzó a pasar el tiempo y en una ocasión, en un cierto verano, fui a Santiago, a la casa de una tía, quien sirve en el Evangelio por muchos años, y ella me comenzó a hablar del Señor. En una mesa, sentados como aquí, me comienza a decir quién es Cristo, a hablar de su bondad y de sus maravillas, y comenzó a tocar mi corazón, comenzó a llenarme en la forma interior, y comenzó a llegar algo desconocido, como una presencia que sobrepasa todo entendimiento, que comenzó a obrar en mí, a trabajar, y me llevó a creer en el poder de Dios. Sí, me llevó a creer, y eso no fue más que un par de palabras que ella me anunció, y mi corazón comenzó a latir muy rápido, profundo, y creo que eso fue la presencia del Señor tocándome, lo cual me hizo creer que Jesucristo es verdadero y doblegar mi vida para comenzar un camino en el Evangelio. A los que no hemos nacido en un hogar 100% cristiano, muchas veces se nos torna un poco difícil, especialmente cuando somos jóvenes, poder entrar en estos caminos. Sí, es bastante difícil. Mi hogar era un hogar constituido, papá, mamá, hermano, pero en ninguno de ellos había una intención por conocer a Jesús. Ciertamente mi mamá, cuando nosotros éramos niños, nos enfermábamos, siempre asistía a alguna iglesia evangélica a pedir la ayuda para que nosotros encontráramos sanidad. Creo que de ahí fue marcándose una generación de bendición. Al paso de los años, luego de haber conocido a Cristo, con mucha dificultad con mi padre, contra todo pronóstico, contra toda decisión que él tenía, nosotros comenzamos a caminar. Luego de conocer el Evangelio, lo manifesté también a una de mis hermanas y comenzamos a asistir a una iglesia. Una iglesia que en ese tiempo no era iglesia, sino que era una casa en donde se reunían hermanos y comenzaban a alabar al Señor. Nosotros llegamos allí y para ellos fue una situación muy asombrante. Nunca pensaron que nosotros, en la condición de vida, por el hogar que teníamos, como era mi padre, pudiéramos llegar al conocimiento del Evangelio. Pero el Señor nos ha hecho personas fieles, muy fieles en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del llanto. Es posible creer, porque Cristo es todo. Siempre dicen las personas que no vamos a tener sufrimiento caminando con Cristo. Y yo he vivido lo contrario. Muchas veces tenemos sufrimiento, tenemos debilidades, caemos, pero nos volvemos a levantar. Pero siempre hay una esperanza. Yo creo que, si bien es cierto, este Evangelio trae restauración, pero no quita que haya dolor, no quita que haya sufrimiento. Sí, la Escritura dice en el Antiguo Testamento que irán llorando los que siembran la bendita semilla del Evangelio. Pero hay una cosa que es muy cierta, dice que volverán con regocijo, recogiendo la semilla que han sembrado. Y yo puedo recordar que nunca he dado marcha atrás del día en que conocí al Señor. Y en una de esas ocasiones íbamos a la iglesia, era un día de lluvia. Llovía mucho y había barro en el campo, es así.
Y recuerdo que vamos saliendo y mi papá se molesta mucho porque iba a la iglesia, era un día domingo, toma mi Biblia, me la tira por la ventana, la Biblia cae en el barro y yo salgo corriendo de la casa y recojo mi Biblia sobre eso mismo y sigo corriendo, porque creí que Jesucristo me llenaba y donde yo encontraba la llenura, la tranquilidad y la paz era en Él. Y creo que eso me ha ayudado hoy para poder también trabajar con los jóvenes, trabajar con mis propios hijos y decirle que para el que cree en Cristo, todo es posible, que no hay imposible y que si usted tiene que llorar por el Evangelio, va a llorar con gozo porque viene una recompensa. Se llora, no es igual a que cuando estamos en el mundo, digámoslo así, sin conocimiento de Jesús, porque ahí lloramos y hay tristeza y no pasa, pero en el Evangelio hay tristeza, se llora, pero viene después el consuelo de parte de Dios. Y yo he creído, como viendo lo invisible, que Cristo es poderoso. Y eso me ha mantenido hasta este día de hoy. Nunca tengo que dar gloria al Señor, he retrocedido ni he abandonado mi fe. Ese encuentro con el Señor debe haber sido maravilloso. Quiero que nos relate un poco, hermana Doris, cómo fue el momento que usted decide, porque claro, la tía le predicó la palabra del Señor en la juventud, pero llega el momento que usted dice, ya, yo quiero aceptar al Señor en mi corazón. ¿Cómo fue ese momento? Oh, fue un momento, le podría decir yo, maravilloso. No tiene comparación. El momento en que usted dice, hoy Señor, yo acepto rendir mi vida a ti. Hoy reconozco quién es Cristo y qué poder tiene en el ser humano. Porque sentir al Espíritu de Dios tratando en la vida de uno, trabajando en su vida, es algo que no tiene precio, ni tiene valor. Podemos ser muy felices en la vida con diferentes acciones, con nuestros trabajos, con nuestras familias, pero la alegría que produce decirle a Cristo, yo hoy te abro mi corazón y me rindo ante ti, hermano, no tiene, como le digo, ninguna comparación. Y para mí fue un momento glorioso. Yo recuerdo que en esos tiempos sufría de un gran dolor de cabeza y fuimos a la playa, ahí delante de tanta gente, pero era como un espacio solo de nosotros. Ella estaba junto a un pastor y a otros hermanos y me dice, ¿deseas recibir a Cristo en tu corazón? Y yo digo, amén, sin duda. De rodillas en el suelo, ahí en la arena, en la playa, acepté al Señor y decidí, hoy te sirvo y nunca más vuelvo atrás. Qué bonito y importante, porque no fue dentro de una iglesia como el común de la gente, fue en un lugar apartado, que fue en la playa, en cualquier lugar común y corriente, ¿no? Exactamente. A mí la palabra del Señor, lo he ido descubriendo a través del Evangelio, me dice que Él no está encajonado en algún lugar, que Él no está solamente en la parte física, sino que me dice que donde yo esté, Él va a estar. Aquel que proclama el Evangelio del Señor va con el Espíritu de Dios siempre, no importa el lugar. Recordemos que cuando el Señor le habló a Moisés, dice que estaba en el desierto y había una zarza que ardía. Moisés no sabía qué sucedía, pero esa zarza le habla, porque ahí estaba el poder de Dios. Y con nosotros hoy lo hace igual, no importa el lugar donde estemos. Es necesario que yo crea. Dice por ahí el libro de Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo creí en ese momento que allí estaba Cristo, lo creí. Y hoy lo puedo decir fehacientemente que donde yo esté, donde usted esté, donde esté el cristiano que vive una vida en el Señor, ese lugar es de Dios. Y es santo para el Señor porque nosotros somos santos, como Él nos ha manifestado. Qué bonito conocer este testimonio de nuestra hermana Doris, que recibió el Evangelio en la juventud, parte de una tía, y lo practica ahora también trabajando con los jóvenes, que en muchas ocasiones es un poco difícil. Ciertamente, hermano, en el Señor hay que tener experiencias con Cristo, sí, para poder llegar a las personas que están a nuestro alrededor. Yo conocí un evangelio que me enseñó a amar, que me enseñó a perdonar, que me enseñó a comprender aún a las personas adultas. Y ese evangelio lo atesoré en mi corazón y quedó grabado como un sello. Cuando hace 2 años atrás mi pastor me nombra para que venga a esta misma iglesia, que era otra estructura, a ser parte de la directiva zonal de la juventud, vine creyendo de que no iba a tener ningún lugar. Dije, Señor, voy, pero no creo que en mí esté la mirada de ocupar un cargo en la zona.
La oración que hizo en ese tiempo el pastor de Villarrica, Hugo, dice de esta forma, que no lo he olvidado nunca: la directiva ya está en la presencia del Señor. Dios ya la ha escogido. Estaba de rodillas, estábamos en la oración, y dos golpes sumamente fuertes sobre mi pecho. Y yo cuando lo recuerdo es como que siento los golpes. Fueron dos golpes muy fuertes y yo dije: Señor, no, yo soy la presidenta. Y comencé a llorar y le dije: Señor, no, yo no puedo ser la presidenta. Avanzó esto, vinieron las elecciones y todo, y la pastora Lina me dice: hermana, usted va a ser la presidenta. Y cuando esto comenzó a avanzar, fue así. Fui escogida presidente de la zona. Pero en ese minuto me sentí la más pequeña de todos los hermanos. Sentí que ni siquiera era capaz de llegar a la suela de los zapatos de ellos. Fue un momento para mí muy crucial, pero que creo que también fue de mucha honra en el Señor. Y esto, como le digo, el conocer el Evangelio de tan joven y en un hogar no cristiano, me ha ayudado a entender, me ha ayudado a llegar a los jóvenes, porque hay que amarlos, hay que quererlos. No se puede ser drástico, porque usted muchas veces puede matar a alguien, sino que tiene que llegar a la persona con dulzura, tiene que llegar con amor. Y muchas veces los jóvenes, más que ser aconsejados, necesitan ser oídos, necesitan ser acogidos, necesitan sentir un abrazo, que usted con ese abrazo le diga: oye, estoy aquí y Dios te ama. Ha sido un trabajo difícil, pero muy, muy gratificante. Y ahora vamos con una segunda jornada de trabajo en la juventud nuevamente como presidente de la zona, y creo que el Señor nos está entregando cada día las herramientas. Y quiero decirle a los jóvenes que en Cristo se puede. Amén. Qué lindo es saber que el Señor ha ido respaldando este trabajo de la juventud y que este nuevo año está nuevamente como presidenta y armando un campamento ahora que se viene justamente en el mes de enero. Vamos a hacer una pausa, hermana Doris, vamos a seguir conversando, y hay un tema importante que es la testificación, pero me va a responder el significado de esa palabra después de esta pausa comercial. Espérenos, ya regresamos. Estamos de regreso en Visitando las Iglesias junto a la hermana Doris Huenchumán de la localidad de Lautaro, la ciudad de Lautaro, donde allí también tiene un local, cierto curileo a cargo, está trabajando en la obra del Señor. Dejamos planteada una pregunta: la testificación. ¿Qué es la testificación? Muy buena pregunta. La testificación es algo sumamente importante y que debiera estar hoy siempre en la vida de los cristianos. Primero, porque es un principio cristiano. Segundo, porque es un deber. Y tercero, y que es sumamente necesario, porque es la forma de trastornar al mundo con el Evangelio del Señor. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos cita los últimos días de la vida de Jesucristo, de su poder obrador en el ser humano, de cómo llegó a los apóstoles, cómo fue derramado luego el Espíritu Santo para que ellos pudieran tener la fuerza, el vigor y la vitalidad, y lo más importante, el poder para poder transmitir el Evangelio. El libro de San Lucas comienza anunciando y mostrando esta misma temática, de que es necesario que el poder transformador de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, llene la vida del cristiano, y esto opera en la comunicación del Evangelio, opera en la vida de santidad, lo cual purifica a las personas de las acciones pecaminosas del mundo. Y así como ella, cada uno de nosotros debe ser lleno de este Espíritu para poder tener la fuerza de hablar. Recordemos que el apóstol Pablo, en su conversión, cuando sin conocer a Cristo iba camino a Damasco, dice que se le apareció y le dice él: ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento el apóstol fue lleno del Espíritu Santo, que es una fuerza operadora, la cual me convence a mí de todo pecado, me convence a mí de mi debilidad y de mi desconocimiento con el Señor. ¿Ya? Entonces el apóstol, una vez que recibió aquello, tuvo el poder y la fuerza de predicar el Evangelio. Y ese mismo Espíritu nos ciñe a nosotros hoy y nos da la valentía para poder hablar también de este mismo poder. Sí, es importante la testificación dentro del pueblo de Dios, usted lo dice, dentro de los cristianos. ¿Por qué es tan importante esto? Es importante, hermano, porque esto marca nuestro estilo de vida. Esto marca en mí los límites. ¿De qué forma? De saber
cómo debo actuar, cómo debo comportarme, cómo debo de hablar. Porque la persona que sirve a Cristo tiene un vocabulario diferente de la persona que no le conoce. Tiene otros temas de conversación y tiene la capacidad de entender a aquella persona que está sufriendo, de acercarse a la persona que está con necesidad y de poder darle una palabra de aliento. Y esto a nosotros nos ayuda, hermanos, a que nuestro estilo de vida natural, como yo soy, debo presentar el Evangelio. No puedo fingir, porque el Evangelio no es fingido. El Evangelio tampoco es, por decirlo así, una creencia, sino que es un estilo de vida. Es por eso que la testificación debe estar viva cada día en un cristiano. Y lo podemos manifestar de 3 formas diferentes. Uno, los enfoques necesarios que es la evangelización por presencia, la evangelización de proclamación y el evangelio de persuasión. Ahora, ¿cómo destacamos estos 3? El evangelio de presencia, como le decía, es la importancia que usted marca con su estilo de vida frente a los demás. Siempre hay una vida de santidad, algo que usted lo separa de las demás personas y que es notorio. La persona que tiene Cristo en el corazón y que vive una vida en Cristo se nota en donde quiera que usted esté, en su forma de hablar, en su forma hasta de pararse, en su forma de vestir. Lo segundo, que es la evangelización por proclamación. Esta es la forma en la que yo hablo de las Escrituras, cómo presento las Escrituras y de poder manifestarle a la otra persona la forma de poder comprender mejor el Evangelio. Lo estoy proclamando. Y la forma de persuasión tiene que ver con el tema de la doctrina, de qué muestro yo a través de Jesucristo y de cómo llego a las personas para que ellos se puedan convencer y puedan tener una decisión de servir a Jesús y reconocer su venida. Eso lo podemos aplicar también en su mismo tema, hermana Dori, a los jóvenes. Los jóvenes estamos teniendo un buen testimonio. ¿De dónde obtenemos este buen testimonio? Porque muchas veces nos dejamos ver a través de la televisión por un pastor que predica acá, que yo quiero ser como este pastor, como este. ¿Será el blanco perfecto ese? Hermano, hoy en día estamos nosotros situados en una sociedad que se ha ido desgastando, que ha ido perdiendo los valores y que ha ido olvidando la importancia que tiene el seno familiar. Si nosotros lo vemos a través de la misma legislación, me dice que la familia es el núcleo principal de la sociedad, ¿cierto? La Escritura me dice, a través también de ella, por el poder operador del Señor, de que la familia es la parte esencial del Evangelio también. De ahí se desglosa todo. Los jóvenes hoy en día están perdiendo esa santidad y ese respeto primero en el hogar. Ya no lo están viviendo. No hay respeto hacia los padres, no hay respeto hacia los mayores. Pero ¿cómo puede hoy el joven cambiar su estilo de vida? La Escritura me dice, acuérdate en el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años y digas, no he tenido en ellos contentamiento. ¿Dónde puede el joven encontrar? A través de la Biblia. La Biblia es el libro en donde usted encuentra el consejo para el adulto, para el niño, para la madre, el padre, para el joven, la señorita, aún para la viuda. Está todo el consejo ahí. Y en una ocasión, uno de los sacerdotes que estaban a través de la Escritura mira y dice, mirando al Señor Jesucristo, ¿y de dónde ha aprendido a hablar este así? Si nosotros conocemos que Jesucristo no ha ido a iglesia alguna y sabemos de dónde viene, que era de un pueblo de Belén, que era hijo de un carpintero, de María, una mujer que no tenía ni un rango, ninguna volencia, y el carpintero en ese tiempo era una persona tan desgastada, denigrada, no tenía ningún símbolo mayoritario, y se preguntan, ¿de dónde ha aprendido a hablar este así? Pero en Jesucristo estaba la fórmula y estaba la esencia de que Él lo había aprendido del Padre, porque dice que Jesucristo cada día en las mañanas primero se iba a la oración, a la comunicación con el Padre, oraba con Él y el Padre le entregaba lo que Él necesitaba, a través de la Escritura lo complementaba. Es la forma en la que hoy el joven puede acercarse a Cristo y decirle que hay poder para que cambie, para que deje la drogadicción, para que deje el joven el alcoholismo, la prostitución, que ahora son temas que están muy bullados desde la juventud, desde 10 años hacia arriba,
el homosexualismo, el lesbianismo, que han sido prácticas y costumbres que el ser humano ha tomado, pero que no tiene una contingencia real con las Escrituras. Amén. Es bonito saber que Dios tiene estas cosas maravillosas para nosotros y para ustedes, los jóvenes que están viendo este programa, siempre hay una salida. Hay jóvenes que a lo mejor están siendo influenciados, jóvenes cristianos hablo, siendo influenciados y que están dando un mal testimonio de su vida. Sí, bueno, a esos jóvenes cristianos que están actuando en estos días de esta forma es porque no han conocido a Cristo. La persona que conoce a Cristo sabe cuál es la postura del Señor. A esos jóvenes hay que invitarlos a que ellos recapitulen dentro de sus vidas y miren dentro de sí mismos en comparación con la palabra del Señor, versus la iglesia, versus el mundo, y que se den cuenta de que la vida en el Evangelio es una vida no aburrida. Hay mucha gente que cree que el Evangelio es aburrido, pero es aburrido en la medida en que no han llegado al conocimiento de la verdad. Porque cuando yo logro conocer la verdad en Cristo, soy una persona feliz, soy una persona alegre. Entonces los jóvenes hoy en día están perdiendo esa visión o se están agotando porque en sí su vida no la han enmarcado a la presencia del Señor. Y yo le puedo decir que el Evangelio es lo más libre y es lo más feliz que uno puede tener. Porque podemos reírnos de cosas sanas, podemos hablar algo gracioso, pero dentro de lo puro y de lo santo que Dios quiere que nosotros manifestemos, que hablemos de una forma que nos demarque que Cristo habita en mi corazón. Amén. Para ir englobando un poco este tema importante que es la testificación de que nosotros seamos luz del mundo, dice la palabra, hermana Doris, hablar a esos jóvenes que están hoy día viendo nuestro programa y que a lo mejor tienen algo que les está incomodando, que no están siendo luz. Un mensaje en su cámara. Decirle a todos esos jóvenes que la testificación no es un programa creado por una iglesia local, que es el resultado de una vida que se nace en Cristo. Cuando yo abro mi corazón y permito que el Señor venga y entre en mí, puede Él operar, trastornar y cambiar el pensamiento que está dentro de mi corazón. Pero es necesario que la persona crea, es necesario que el joven y la señorita crea que Dios tiene el poder para cambiar. Y si no, lo invito a que venga a la presencia del Señor, no necesariamente a una iglesia X, en su casa, en su pieza, arrodíllese en el lugar donde esté, se arrodille y le diga: Señor, hoy quiero conocerte, hoy quiero saber quién eres tú. Y el Señor me dice: probadme ahora en esto, en que si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. No es poca, sino que es mucha, pero es necesario que el joven crea que Cristo tiene el poder transformador para nosotros hoy. Libro de Juan, Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice esto: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que vosotros también tengáis gozo juntamente con nosotros. Amén. Estamos conversando con la hermana Doris Benjumán, presidenta de la JUAP, de la Juventud Apostólica Pentecostal de este sector, ¿cierto?, que comprende la 9ª región. Para finalizar, hermana Doris, agradecer que haya estado con nosotros y cerrar con una oración este tema tan importante que hemos tocado. Amén. Puede orar. Altísimo Dios, vamos a su divina presencia, creyendo que usted mora entre nosotros y habita entre nosotros, que somos guiados por un poder transformador. Queremos darle gracias porque sabemos que usted es el todo y es en todo. Queremos decirle, Señor, que le amamos y que nuestra vida está a disposición de su servicio, que usted trabaje en nuestra vida, que este programa que nuestros hermanos tienen pueda surgir para grandes bendiciones, para transformación de pensamiento, y que usted pueda habitar en el corazón de cada creyente y de cada uno de aquellos que aún no es parte de esta vida generosa. Señor, te damos gracias y le bendecimos, y esperando que toda bendición del cielo venga y caiga sobre cada uno de nosotros para gloria de Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermana Doris, esperamos en el Señor algún día poder visitar su local, y también a la gente, los hermanos de Lautaro, a quien le enviamos un cariño desde acá. Gracias por compartir con nosotros. Seguimos
visitando las iglesias.